Actualmente el cacicazgo local y nacional del PRI no está degustando el triunfo del poder. El poder en términos de la gloria del poder y de la gloria que es el construir una gran nación. Le conviene a los priistas perder no solo el Estado de México, sino perder en el concepto amplio de la palabra. La respuesta es sí. E incluso podríamos preguntar, ¿deberían los priistas promover su derrota? Y la respuesta nuevamente es sí, sí les conviene, sí deberían de promoverla. ¿Por qué? Hay dos pecados capitales que ha cometido el PRI a lo largo de su historia. Mucha gente podrá tener opiniones distintas, pero la realidad, en mi estimación, es que los dos pecados capitales son haber promovido la ignorancia en el país, haber sustraído el aparato educativo de la realidad de los mexicanos en los hechos. Ese ha sido el primer y más importante pecado capital del PRI. Y el segundo es no haber tenido una mirada de largo plazo consistente en el tiempo. Y esa es esta segunda cuestión que me quiero dedicar en este video. ¿Por qué le conviene al PRI perder el Estado de México, perder la presidencia y perder por un buen número de años en el futuro? La primera razón es que el priismo y los priistas claramente requieren tiempo para aprender. No necesariamente regresando a la escuela, pero sí tiempo para aprender. Una persona no anda nada más con un pie, así. No camina con un solo pie, tiene que utilizar los dos pies para poder caminar, ¿no? Entonces, esto es una metáfora para explicar que el poder no debe de ser nunca permanente. De otro modo, no puede uno visualizar el país como una sociedad, una cultura en la cual uno quiere vivir y prosperar. El priista típico se ha dedicado a sobrevivir. Y lo más trágico del asunto es que sobrevivir rodeado de lujos, dispendio, corrupción, mala vida, pero de alto lujo, ¿no? Esto es muy triste porque lo que refleja es ignorancia, falta de visión y falta obviamente de educación en las élites poderosas. Es decir, no poder visualizar una sociedad en donde valga la pena vivir y en donde valga la pena compartir el poder con otros grupos sociales que tienen otra visión complementaria y que enriquece la visión del país en su conjunto, ¿no? Entonces, la primera razón por la que les conviene perder es porque en la pérdida hay un aprendizaje también. Obviamente mucha gente va a decir, qué visión tan utópica de los priistas, ¿no? No es una visión utópica. Todos los países democráticos han pasado por una etapa de aprendizaje de sus élites poderosas, ¿no? Actualmente el cacicazgo local y nacional del PRI es un cacicazgo ignorante, no realmente no está degustando el triunfo del poder, no está visualizando el poder en términos de la gloria del poder y de la gloria que es el construir una gran nación. La gran nación que es México es a nivel de las bases, ¿no? Y de la cultura, ¿no? Pero no al nivel de las jerarquías. Ese es lo más trágico que está ocurriendo desde hace muchos años en este amado México, ¿no? Entonces, esa primera razón tiene que ver con la ignorancia del poder frente al largo plazo, ¿no? El omitir esta visión de largo aliento, de largo alcance. La segunda razón por la que les conviene a los priistas y al priismo perder y promover su derrota es que ello les daría tiempo para cultivar el verdadero oficio de la política, el servicio público. Una vez que pierde, tiene tiempo para hacer otras cosas. La política es un oficio, contrario a lo que mucha gente piensa que la política es corrupción. O sea, eso es porque nunca hemos vivido un país con buenos políticos y por tanto la política oficio se degrada y entonces se piensa que el ámbito de la política y los políticos equivale a decir corrupción, pendejez, ineptitud,
actitudes miserables, ¿no? Eso no es la política, ni eso son los políticos, ¿no? Si uno mira a otras naciones, a otras sociedades, uno se dará cuenta que la política es un oficio y los políticos son políticos profesionales, porque los valores que detenta el aparato político no pueden ser los mismos, y esto será motivo de muchos otros videos, que los valores que tiene, por ejemplo, la empresa privada, ¿no? Que también vuela muy bajo en el caso mexicano. Entonces el oficio político y la política debe de exaltarse como lo que es el producir felicidad en la sociedad, ¿no? Entonces la segunda razón por la que le conviene a los priistas perder es porque así se van a dar tiempo de aprender, o sea, no solo de aprender, sino de producir libros, gobierno sombra, una oposición inteligente y sana, constructiva, que se dedique a pensar precisamente en el largo plazo y a construir una visión. Pero eso no se puede hacer si tú estás gobernando. Entonces, ¿para qué le sirve a la oposición cuando se vuelve oposición, cuando deja el poder y adquiere el atributo o el estatus de oposición política? ¿Para qué sirve eso? Pues sirve para tomar un descanso y decir, a ver, ¿en qué vamos en el camino? ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? ¿Cómo estamos construyendo la nación, la sociedad? ¿Cuál va a ser nuestro proyecto a continuación por el cual vamos a buscar el poder, ¿no? Esta segunda cuestión no se puede alcanzar si siempre estás ocupado ejerciendo el poder. Y los priistas son típicamente gente muy ignorante y falta de visión, porque nunca se dan el tiempo por algunos años, separarse del ejercicio del poder y dedicarse a pensar, y dedicarse a producir libros, a recorrer el país, acercarse a la gente, acercarse a la historia del país, a construir un futuro. Esa es la segunda razón por la que les conviene a los priistas perder. La tercera razón es que nos surge a todos, no nada más a ellos, que busquen la felicidad personal de manera auténtica, que se dejen de pendejadas, de estar vigilando cómo los demás los perciben y se respondan a sí mismos la pregunta: ¿soy realmente feliz? ¿Lo que estoy haciendo me está ocasionando genuina felicidad? El priista no es una persona tampoco que entienda la felicidad en un contexto amplio de toda la experiencia humana. Entonces necesitamos priistas que empiecen a autoasignarse, decía yo, este talante de humildad. ¿Para qué? Promover una situación, un contexto en el que ellos mismos puedan buscar su felicidad personal. Uno de los grandes problemas que tenemos, no nada más en México, en todas las sociedades contemporáneas, es que se busca la felicidad de la nación, pero no se busca la felicidad del individuo genuinamente. Se confunde mucho esta búsqueda de la felicidad con el hincharse de dinero, ¿no? Y esto no es la felicidad, ¿no? Después de cierto nivel de riqueza económica ya no eres más feliz, incluso eres menos feliz, y eso lo demuestran muchos ejemplos que podríamos ver en políticos y empresarios mexicanos, ¿no? Entonces, la tercera razón por la que les conviene no solo perder, sino promover su derrota, es que ello les daría tiempo para buscar su propia felicidad. Sé que esto suena inocente, para algunas personas podrá parecer fuera de lugar, pero háganse la pregunta: si algún día los priistas recibieron alguna vez este tipo de mensaje, y la respuesta va a ser probablemente que no. Y esta es una cuestión que tenemos que alimentar también. Es decir, dentro de este proyecto de nación que queremos también, no tenemos otra opción. Además, es necesario reeducarnos a todos, ¿no? Y esto incluye al mexicano priista, y que por tradición ha sido priista y no conoce otro mundo que el priismo, ¿no? No es nuestro enemigo, simplemente es otro mexicano que ha tenido una visión distinta de las cosas, y esa visión
es susceptible de ser enriquecida para producir su felicidad y la felicidad de la nación en su conjunto.